un placer saludarles, bienvenidos a una nueva entrega de respuestas. Hoy continuamos desarrollando la serie Sanar es Cambiar. La semana pasada estuvimos desarrollando el programa ¿Qué debemos cambiar? Y en el día de hoy vamos a desarrollar el tema ¿Cómo vencer la resistencia al cambio? Como siempre nos acompaña el pastor Miguel Núñez. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y yo creo una vez más que este puede ser un programa no solamente ilustrativo, pero que pueda contribuir al cambio. Y realmente por eso estamos en televisión, ayudando a la gente a cambiar en la dirección del diseño de Dios. A modo de resumen, hablamos de que el problema comienza cuando Adán se separa de Dios y esta separación entonces crea nuevas necesidades en nosotros. Así es, entonces yo tengo esas nuevas necesidades, pero ahora yo tengo una expectativa de que el otro llene mis necesidades. Esas necesidades creadas por la separación de Dios han generado en mí temores de ser rechazado, temor de no ser amado, de no ser aceptado. Y ahora entonces, para yo calmar esos temores, lidiar con esos temores, yo creo ídolos. Y esos ídolos pueden ser una profesión, puede ser una buena reputación, dinero, que me van supuestamente a calmar mis temores, que como hablamos no ocurre así. Y ante las circunstancias de la vida y también las reacciones de otras personas, nosotros reaccionamos pecaminosamente, Miguel. ¿Qué hacemos? ¿Cómo cambiamos? ¿Por qué necesitamos cambiar? Bueno, es que, mira, tú puedes hablar de un punto de vista secular, pero aún también cristiano, que cambiar es madurar. Obviamente, el mundo lo entiende de una manera, Dios lo va a entender de otra manera, pero el cambio es la evidencia o la evidencia de mi madurez. Yo estoy creciendo. Imagínate un niño que emocionalmente no crece. ¿Qué va a pasar? Él va a disfuncionar a lo largo de la vida, va a crear muchos problemas de relaciones. Y eso es lo que está pasando hoy. Tenemos una población más inmadura, más disfuncional, que no quiere casarse, que no quiere salir del núcleo familiar, porque no quiere abrazar nuevas responsabilidades, y es lo que hoy se llama la adultocencia, de la cual hablamos en un programa anterior. En el pasado se llamaba The Peter Pan Syndrome, el síndrome del Peter Pan, que siempre quiere vivir de un parque de diversión a otro parque de diversión. Ahí estamos. Miguel, tú hablas de que esa separación generó necesidades y que entonces esas necesidades generan temores. Y entonces hablaste de cómo nosotros escondemos esos temores y mencionaste muy bien el temor al rechazo, el temor a la soledad, el temor al abandono. ¿Cómo se manifiestan esos temores? Bueno, los temores los tengo, ¿verdad? Entonces ahora cuando tú hablas, eso que tú dices dispara frecuentemente en mí un temor. Yo pienso que lo dijiste por mí, por ejemplo. Ahora me siento rechazado. Entonces ahora en ese botón que tú apretaste hace que yo reaccione negativamente y digas palabras o resulte defensivo, pero mi acción, mis palabras, mi diálogo está destinado a parar en ti la conducta que tú iniciaste, porque no me gustó. Y tú lo puedes ver, por ejemplo, en un niño. El niño tiene un juego que tú piensas que lo puede dañar o romper, o algo que tú entiendas que no debe tener en la mano. Tú se lo quitas y el niño comienza a gritar, ¡ah! Entonces ahora él acelera su llanto, lo hace más intenso, y a veces tú te desesperas, le dices, pues ya, toma, ya, cállate. Si tú haces eso y lo haces una y otra vez, el niño aprende a que cada vez que su botón es apretado, a reaccionar de una manera que dispara en ti una reacción que hace eventualmente que pare lo que tú comenzaste de manera que yo sea complacido. Si eso no es parado, eso continúa hasta la adultez, y ahora yo me hago un adulto y yo continúo haciendo lo mismo. Pero cuando yo reacciono como adulto y reacciono pecaminosamente, yo estoy diciendo algo que a ti te va a molestar, y ahora yo aprieto un botón en ti y tú vuelves y me respondes y se produce la famosa danza del miedo o del temor. Increíble. Lo que estás diciendo es que mi reacción negativa, entonces aprieta tu botón y tu botón hace que tú reacciones con palabras y acciones pecaminosas motivadas a que yo cambie lo que yo estoy produciendo en ese momento que a ti también te está molestando, para que yo entonces finalmente termine dándote lo que tú quieres. ¿Cómo continúa esta danza de la que acabas de hablar? Bueno, es que ahora, con lo que tú dijiste primero y me hiciste sentir mal, yo entiendo que mi reacción, mi sentimiento es tu culpa.
Entonces, como es tu culpa, yo te voy a acusar, yo te voy a juzgar. Déjame ilustrarlo como yo lo ilustré en una clase que estaba dando hace unas semanas atrás. Suponte que yo doy mi clase y al final uno de los estudiantes dice, profesor, ¿sabe qué? Hoy a mí no me gustó tanto su clase. Entonces yo me siento rechazado, no me gustó, me siento ofendido, herido, llego a mi casa molesto, reacciono con mi esposa me pregunta qué es lo que pasa y yo le digo, no, tú te imaginas lo que este estudiante me dijo, con todo lo que yo he hecho por él, lo ingrato que es. Entonces ahora yo estoy culpando al estudiante de la reacción que yo tuve con mi esposa. Es tu culpa. En realidad no es mi culpa. Si Cristo hubiese sido el profesor y oye esas palabras, probablemente le hubiera preguntado al estudiante por qué, qué pasó, qué fue lo que no te gustó, cuál es la diferencia entre esta que no te gustó tanto y aquella. A lo mejor no es el profesor, a lo mejor es el tema, pero eso no somos nosotros. Entonces esas inseguridades que nosotros experimentamos nos hacen reaccionar. El estudiante no tiene que gustarle todas mis clases. Eso sería, definitivamente. ¿entiendes? Eso es presumido de mi parte pensar que todas las clases que yo dé, o todos los programas que yo hago, o todos los sermones, tienen que gustarle a todo el mundo de la misma manera, con la misma intensidad. Pero esos son nuestros temores que nos hacen pensar de esa manera. Increíble. ¿Es así? ¿No crees, Miguel, que muchas veces también mentimos para sentirnos mejor y nos volvemos a veces defensivos, nos quejamos, nos airamos, nos aislamos y todas estas reacciones y otras más probablemente que yo tengo son producto de ese temor que yo estoy experimentando? Definitivamente, es ahí donde la palabra de Dios tiene que venir a hacer un trabajo, a reemplazar esos valores nocivos, dañinos, destructores. Esa es la consejería bíblica. Eso es lo que ha ido cobrando un poco de fuerza últimamente para reemplazar lo que ha sido malentendido en consejería. Miguel, antes de la pausa hablábamos de que cuando experimentamos temor, entonces nos volvemos airados, confusos, aislados, nos volvemos críticos, negativos, y tú entonces ampliabas un poquito esta idea. Sí, yo decía que ahí donde la palabra tiene que entrar y tenemos tanta confianza en la palabra precisamente por lo que Dios dice acerca de su revelación. La palabra es capaz de discernir las intenciones del corazón, mis pensamientos, donde quizás tú no puedes penetrar, pero la palabra tiene ese diseño de parte de Dios y entonces crear en mí el cambio que quizás nadie ni nada puede hacer. Dios respalda su palabra y el Espíritu Santo detrás de esa palabra se constituye en el agente transformador del individuo. Hasta aquí ya tenemos entonces una idea de cuál es el panorama, la raíz, la separación de Dios. El problema actual viene desde el pasado. Adán, sus descendientes continúan con los problemas hoy en día. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema del hombre? Bueno, de nuevo, es el corazón, pero en el corazón hay algo que yo tengo que identificar. Los ídolos que yo construyo en mi corazón están interfiriendo con mis actividades del día a día. Yo necesito identificar cuáles son esos ídolos. Y una manera de hacerlo es observando cuáles son los detonantes, qué es lo que detona mi reacción. Cuando yo descubro eso, yo comienzo a descubrir cuál es mi ídolo. Por ejemplo, tú me dices algo acerca de mis hijos y de repente yo me airo porque me hablaste de mis hijos. Cuando tú quisiste ayudarme, ¿por qué yo me disparé de esa manera? Porque yo he hecho un ídolo de mis hijos y eso es lo que me irrita de esa manera. Entonces tú puedes descubrir los ídolos para poder destruir los ídolos del corazón. Hasta que eso no ocurra, yo no voy a poder sanar, yo no voy a poder avanzar, yo no voy a poder crecer, madurar. Lamentablemente, Elaine, la gente muchas veces no quiere cambiar. ¿Cómo así, Miguel? No quiere cambiar. Esto suena como extraño. Yo me imagino que todo el mundo debe querer cambiar cuando sabe que una actitud le está generando problemas. Bueno, mira qué pasa. La gente quisiera cambiar si se pudiera acostar un día y amanecer diferente. Pero como no se da así, mucha gente no quiere cambiar. Mira, en la palabra de Dios hay un momento en que Cristo se encuentra con alguien paralítico por años y le dice a Jesús, a este paralítico, ¿tú quieres sanar? Una pregunta que parecería como tonta. ¿Cómo que si yo quiero sanar? Yo tengo años paralizado. Cristo sabía cuál es la naturaleza del corazón. Y mucha gente no quiere cambiar porque no quiere pagar el precio que conlleva cambiar, lamentablemente. Y se dice en consejería que hay dos grupos, aquellos que vienen a cambiar y aquellos que vienen a que lo afirmen en sus patrones disfuncionales. Y esa es la verdad. ¿Qué hace que una persona resista la consejería antes de llegar o después de llegar? O sea, después de haber decidido, sí, yo quiero cambiar, pero de repente una vez se ve en el proceso de consejería, entonces
empieza a resistirse al cambio? Es una buena pregunta porque esa es la realidad. Mucha gente boicotea el proceso de la consejería, que pudiera ser consciente, pero la mayoría de las veces inconsciente. Bueno, y las razones, que es tu pregunta, son múltiples. Yo voy a comenzar a hablar de algunas. Para comenzar, evitar el dolor. Si tú sabes que algo te duele, si tú te apoyas de esta mesa y apoyarte te duele, tú vas a dejar de apoyarte. Entonces la consejería comienza a dolerme, yo dejo de ir. Yo busco razones para no ir. Esa es una razón. Dos, cambiar cuesta esfuerzo. Si yo tengo que cambiarme de ropa, yo tengo que hacer un esfuerzo para cambiar. No me quiero levantar de la cama. Bueno, en ese sentido, cuando yo tengo que esforzarme a pensar, a hacer introspección, a veces a leer materiales que el consejero me da, yo no quiero hacer eso muchas veces. Esa es una segunda razón. Una tercera razón es que mucha gente prefiere los patrones disfuncionales que a veces que siempre son dolorosos, son pecaminosos, no son buenos. Pero el dicho aquel de que más vale un mal conocido que otro por conocer es muy cierto en consejería. Entonces, si esta disfuncionalidad es dolorosa, pero yo la conozco y yo no sé lo que tú me estás ofreciendo, muchas veces yo prefiero quedarme con esa disfuncionalidad a querer yo cambiar, y por eso entonces prefiero permanecer en mi patrón disfuncional hasta ese momento. Y ahí te das cuenta de cómo ocurren estas cosas. Escuchándote se me ocurre pensar que probablemente sea normal que en algún proceso de la consejería uno experimente algún tipo de resistencia, o el aconsejado muestre algún tipo de resistencia, porque es natural en el ser humano resistir algo que me dice que yo estoy mal. ¿Cómo yo comienzo a descubrir en la consejería que esta persona se está resistiendo o está tratando de boicotear la consejería? ¿O cuáles serían algunos reveladores en esa consejería resistida o boicoteada? Bueno, a veces nos damos cuenta desde el principio. Hacemos la primera pregunta: ¿en qué yo puedo ayudarte? Suponte que yo estoy aquí con mi pareja. No sé, yo estoy aquí por ella. Entonces la pareja me dice: usted ve, pastor o consejero, eso es siempre lo que él hace, lo que él dice. Es que es obvio, quien tiene que cambiar eres tú, yo no tengo que cambiar. Tú estás experimentando ya resistencia. Es que lo hemos probado todo, es que ya nadie nos puede ayudar. Es que ya eso que tú me estás diciendo, ya lo hicimos y eso no funcionó y no va a funcionar. Realmente el problema siempre ha sido tú. Todas esas frases son indicadores de barreras, de barreras que se están levantando diciendo: yo no quiero estar aquí, yo no quiero continuar en esto, yo no quiero volver a probar esto. Y el consejero, entrenado, con cierta experiencia, comienza a percatarse rápidamente de lo que está pasando. ¿Y tú no crees también que esa situación viene a incrementarse cuando tú asistes con consejería acompañada de alguien a quien ya tú le has perdido cierta confianza? Entonces ya tú no estás como en la misma disposición. Definitivamente, yo creo que en consejería de pareja eso es lo más común. A lo largo de los años ya hay uno que no confía en el otro, a veces ninguno de los dos se confían, y entonces ahora tú no quieres tratar porque mi falta de confianza en ti llega hasta el punto de yo no creer que tú quieres cambiar o que tú vas a cambiar o que tú tienes ni siquiera la posibilidad de cambiar. Y entonces a veces tú oyes otras frases como esta: es que él no quiere cambiar, pero aparte de eso ya nadie me entiende. Bueno, eso debiera ser una frase que debiera decirte a ti: ok, fulana, si nadie te entiende, vamos a suponer que es verdad. Yo creo que eso debiera ser una luz roja que debe decirte a ti: el problema soy yo. Porque no puede ser que nadie te entienda. Bueno, es que no creo en la consejería, porque ahora yo te he dicho, el problema eres tú. Entonces ahora tú tienes que ripostarme. Es claro, que no creo en lo que tú me estás diciendo, bueno, no creo en la consejería. ¿Por qué tú no crees en la consejería? O sea, tenemos que ir llevando a la persona a enfrentar su yo. Miguel, hablábamos acerca de que la persona probablemente muchas veces viene a encerrarse en su propia opinión y la consejería se tranca, y decíamos que no hay ni para adelante ni para atrás. ¿Y qué Dios hace? Yo te preguntaba, cuando entonces nosotros estamos tan encerrados en nuestras propias ideas, tan sabios en nuestra propia opinión, ¿qué Dios tiene que hacer en nosotros? Bueno, voy a describir algo que es común que de la relación Dios con sus hijos.
Idealmente Dios no quisiera hacerlo de esta manera, pero nosotros somos tan tercos que no hay otra manera de hacerlo. No le dejamos otra opción. Exactamente. Larry Crabb, en su libro Shattered Dreams o Sueños Destruidos, publicado en el 2001, nos da una idea. Mira lo que él dice. Al estar tan atados, tan desesperadamente dedicados a los sueños de nuestra vida, Dios tiene que permitir que estos sean destruidos para que pierdan su atractivo idolátrico. A menos que nuestros sueños sean destruidos o perdidos o robados, estamos en peligro de nunca ser libertados para seguir nuestro primer llamado en la vida, amar a Dios y a los demás con toda nuestra fuerza. Dios me creó para que yo pueda amar a Dios con todo mi corazón, toda mi alma y toda mi fuerza. El primer mandamiento de la ley de Dios, el más grande de todos los mandamientos, y el segundo es igual a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo hacer ni una cosa ni la otra si mi pasión número uno son mis propios sueños. Sueños que yo he soñado, pero que Dios nunca soñó para mí. Entonces ahora esos sueños se convierten en ídolos. Y como esos son mis ídolos, yo voy a destruir mi relación con Dios, mi relación con los otros, pierdo mi esposa, pierdo mis hijos, porque me voy a ir detrás de los sueños. Dios, que está tratando de llamarme la atención, en un momento dado permite que esos sueños sean destruidos, robados, como dice Larry Crabb, y ahora yo me veo sin ellos. Cuando yo me veo sin mis sueños, ahora yo comienzo a descubrir qué es lo que realmente vale en la vida. Mi relación con Dios, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos. Y ahora yo comienzo a cultivar algo que antes no había cultivado. Y Dios puede ahora poner en mí los sueños que Él siempre soñó para mí. Que al fin de cuentas, al fin de esos sueños que Dios sueña para mí es donde está mi sentido de satisfacción, de gozo, de plenitud. Todo lo que yo venía buscando en mis sueños falsos, que no era más que... ¿cómo se llama cuando tienen un mal sueño? Una pesadilla. Exactamente. La pesadilla ahora me hace despertar a mi realidad. Y es a través de ese proceso que yo descubro las obras que Dios había preparado de antemano para que yo pudiera andar en ella, como dice Efesios 2:10, y ahí es donde está el sentido de satisfacción del ser humano. Increíble. ¿Cómo, Miguel, pueden los consejeros manejar esa resistencia que es posible encontrar entonces en este aconsejado que ha empezado a boicotear o a resistirse a la consejería? Bueno, lo primero es que yo como consejero necesito entender la dinámica de la resistencia, o sea, cómo funciona, cómo opera. Necesito entender, en primer lugar, que provienen de miedos y luego tengo que saber cómo esos miedos se manifiestan, que hemos venido hablando a lo largo del programa. Pero no solamente eso. El miedo que se manifiesta, yo no lo voy a dejar simplemente descubierto para que tú lo veas. Yo voy a tratar de cubrirlo. Entonces yo tengo pantallas, yo tengo murallas que yo levanto. Entonces de repente ahora yo sé que voy al consejero, yo quiero poner una buena cara, yo quiero, aunque me esté muriendo por dentro, yo quiero tener una buena compostura, aunque esté experimentando ira, yo quiero contenerme. El consejero tiene que reconocer eso en el lenguaje corporal, seguir llevando la conversación, porque en un momento dado la conversación es llevada hasta que tú explotas, tú no puedes seguir conteniendo lo que está adentro. Tu intención no es dañar al otro, no es destruir al otro, tú quieres descubrir lo que está en el interior del otro. Y cuando surja, no sorprenderte y simplemente reconocer y decir algo como esto: yo sé que eso duele, yo sé que eso causa temor, yo sé que eso causa ira. Entender, validar la reacción. Pero inmediatamente después decir, pero Dios nos enseña, Dios nos muestra, pero tú puedes cambiar. Otra de las maneras como hacemos, y que muchas veces lo usamos de pantalla, es culpar al otro, porque si te culpo a ti, yo estoy tapando cuál es. Exactamente, yo hago lo indecible para convencer al consejero que realmente es tu culpa, porque mira lo que pasó, mira lo que él hizo, mira cómo se comportó, mira lo que él me dijo, pero todo el tiempo yo no estoy diciendo lo que yo hice para disparar esa reacción en ti. Cuando el consejero comienza a ver esa dinámica, entonces él necesita saber que está frente a esta resistencia y él tiene que medir su paso. Él tiene que saber si él va muy rápido, a veces tenemos que detenernos, a veces tenemos que parar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que pienses en eso último que dijiste y seguimos en la próxima consejería, etcétera, etcétera. A veces hay que darle 2 o 3 semanas, no citarlo por 2 o 3 semanas hasta que la persona pueda sentirse un poco más relajada. Yo creo que es una cuestión de individualizar cada caso, pero definitivamente esto tiene que ser reconocido. Hay reacciones pecaminosas que van a surgir,
tenemos que reconocer que muchas veces la persona ha comprado del mundo secular formas de hablar, formas de reaccionar, formas de pensar, valores, sueños, y esa persona que compró esas cosas va a tener que venderla otra vez, por así decirlo, o regalarla o destruirlas. Sí. Y tú tienes que trabajar en eso con paciencia. Miguel, hablábamos de ese momento en la consejería donde probablemente el aconsejado se sienta confundido con todas estas verdades que el consejero le está diciendo y que probablemente le esté luchando por resistir muchas de esas para poder crear sus propias verdades. Y por eso él se resiste, porque no quiere aceptar lo que esa persona le está diciendo. Se resiste y se confunde, porque si tú me dices, mira, esto está mal, pero mientras tú me hablas, yo estoy tratando de buscar cómo negar eso y no lo acabo de encontrar. Cuando tú terminas con la pregunta, ¿tú no crees? No sé, estoy confundido. Y muchas veces realmente están confundidos, pero es porque no se han dado a la tarea de sopesar objetivamente lo que están escuchando que ellos no quieren admitir. Tú tienes que discernir todo eso como consejero y seguir moviéndote poco a poco en la dirección de lo que es una confrontación de la mentira que se ha comprado. Y yo creo que hay que ser sensible en ese proceso. Sí, no, definitivamente, tiene que ser altamente sensible. A veces tiene que echar para atrás y regresar, pararte. A veces tiene que pedir perdón y decir, perdóname si ahorita te hice sentir así, no fue mi intención. Realmente mira qué es lo que yo ando buscando, yo quiero ayudarte. Y yo tengo que reconocer también que las murallas que las personas levantan para esconder todo esto son de múltiples tipos. Por ejemplo, una de las murallas es la distancia, donde yo no quiero acercarme a nadie. Y no es infrecuente que alguien con consejería te dice, yo nunca he hablado con nadie, no hablo mis cosas íntimas con nadie. Ya te está diciendo que esa es la manera como yo he lidiado toda la vida. No es infrecuente que esas personas en un noviazgo, una de dos, o traten de mantener al novio a distancia porque ellos no quieren intimar con nadie, o traten de boicotear el noviazgo incluso y deshacerse del novio en un momento dado si percibieron que se estaban acercando mucho emocionalmente. Entonces ahora encuentran una excusa para deshacer el noviazgo, cuando todo el tiempo fue el temor de que si yo sigo en esa dirección, tú vas a entrar a un mundo donde nadie ha penetrado y donde yo no quiero que nadie penetre. Mucho menos el consejero, que con quien tú estás viendo por primera o segunda vez. Tiene que reconocer todo. ¿Tú no crees que cuando una persona ha sido herida no es tan fácil confiar de nuevo entonces? No, definitivamente. Hablamos un poquito de eso, pero podemos ampliarlo. Yo necesito, para poder hablar contigo y de mis cosas íntimas, o con alguien, con mi esposa, con un consejero, yo necesito confianza. Si yo no me siento en confianza, yo no te puedo confiar mis secretos. Esa es la idea. De manera que no, definitivamente la persona necesita confiar. Y hay gente que ha decidido, hay algo que se llama en consejería votos internos. Un voto interno es cuando yo decido, a veces consciente, a veces inconscientemente, yo jamás voy a confiar en una persona. Oye, ese voto, si tú no lo logras romper, si tú no lo logras identificar como consejero para ayudar al consejero a romper ese voto interno, permanece ahí hasta que tú mueras y tú jamás podrás acercarte a esa persona. Tú necesitas hacer eso. Lo que ocurre es que la persona ha comprado esta idea, entonces soltarla para él es una pérdida. Él está perdiendo terreno, él está perdiendo derecho, él está perdiendo control. Al fin de cuentas es eso. Yo no quiero perder control de mi vida, control de mis áreas donde tú me puedes herir. Yo quiero permanecer en control y la mejor manera de permanecer en control es donde solamente exista yo, no entres. ¿Por qué? Porque solamente existo yo, todo el control está en mí. Comenzar a relacionarme con un novio, con una novia, una esposa, va a requerir que otros comiencen a tomar control de mis emociones, mis sentimientos, parte de mi mundo. Y cuando tú sientes eso, tú te alejas otra vez. Y lo va a hacer con el consejero, y lo va a hacer con todo el mundo, lo va a hacer con un pastor. O sea, nadie es cercano a tu corazón. Pero ¿sabes qué? Tú no puedes vivir felizmente de esa manera. Nosotros no fuimos diseñados para vivir de esa manera. Miguel, y muchos tampoco no cambian porque piensan que preservar un patrón disfuncional, en preservar ese patrón disfuncional hay ganancias secundarias. ¿Qué te parece si tú explicas un poco de qué se tratan estas ganancias secundarias? Buena observación, porque esa es una gran realidad. Una ganancia secundaria es cuando yo tengo un patrón X, a veces hasta de enfermedad física, que yo lo estoy usando para obtener un beneficio. Por ejemplo, suponte que yo sufra de migrañas o yo sufra de
presión alta o lo que sea, yo sufra de diabetes. Entonces, cuando tengo la azúcar alta no me siento bien, o la azúcar bajita no me siento bien, o cuando tengo migraña. Pueden ser múltiples cosas. Entonces, ahora mi esposa me invita o quiere que hagamos tal cosa, o vayamos a visitar X lugar o X persona. Yo no quiero ir. Entonces, yo ahora le digo, es que tengo migraña. Cuando en realidad lo que tengo, quizás no tengo nada, o tengo una cosa mínima, pero yo no quiero ir, entonces mi migraña me sirve para yo obtener lo que yo quiero. Oh, es que el azúcar me subió esta tarde, yo no me siento bien. Entonces yo uso eso, que puede ser cualquier otra cosa, sí, para yo obtener lo que yo quiero, cuando en realidad yo lo que debiera decir es, yo no me siento cómodo yendo allí por esto. Pero la gente no hace eso y se queda con sus patrones, no quieren cambiar, porque yo tengo ganancias secundarias. Con la depresión pasa lo mismo, con múltiples cosas. Somos capaces de usarlo todo. Sanar es cambiar es esta serie que iniciamos la semana pasada y que continuamos desarrollando en el día de hoy. ¿Qué te parece si entonces pasamos a nuestro segmento de respuestas literarias y conocemos cuáles son tus recomendaciones bibliográficas para el día de hoy? Adelante. Miguel, ¿qué nos traes en el día de hoy? Bueno, a lo largo del programa hemos hablado de cómo muchas veces en consejería, o aún antes de llegar, yo estoy pensando, no es mi culpa, es la culpa del otro. Y creo que en alguna ocasión en el pasado yo recomendé este libro, yo he querido volver a recomendar para este programa. Se llama It is not my fault, no es mi culpa. Entonces el subtítulo dice, ¿quién es el culpable? ¿Gente, circunstancias o el DNA o el ADN? Bueno, la realidad es que, como hablamos en el programa, es mi culpa, es mi corazón que tiene miedos, inseguridades. Y entonces el libro lo que está tratando de hacer es ayudarnos a poder encontrar esas cosas, pero también lo hace de una forma muy positiva. Me dice de nuevo cómo yo aprendo a pensar de manera diferente. Yo siempre puedo encontrar siempre puedo hacer una elección. Depende de mí esa elección. Yo me puedo conectar, yo puedo aprender a decir que no, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que lo que el libro está tratando de hacer es decirme, oye, reestructura tu vida, piensa diferente para comenzar, permite que Dios cambie ese corazón y ahora comienza a aprender nuevos patrones de cómo responder, y en ocasiones tienes que aprender a decir que no. Tienes que recordar siempre que si yo te digo que sí y luego me quejo de lo que estoy haciendo, yo fui que dije que sí. Siempre yo puedo hacer una elección y yo soy responsable de mi elección. De manera que este es un buen libro. El otro libro que yo creo que es muy bueno se llama Guerra de Palabras, War of Words, Guerra de Palabras en inglés. Y el subtítulo dice cómo llegar al corazón o al meollo de lo que son las luchas de comunicación. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que no sabemos comunicar ni lo que sentimos, ni lo que queremos, ni lo que pensamos. Entonces, al comunicarlo, muchas veces ofendemos, herimos al otro y demás. En este libro, el autor Paul David Tripp, que es un gran autor, un gran comunicador, nos va a ayudar a entender cosas que tienen que ver con Dios cuando Él habla, cómo Satanás habla, cómo la carne, mi carne habla, cómo tenemos ídolos que son palabras, o sea, frases, formas de pensar, de comunicar, lo que se han convertido en ídolos, y al final entonces ayudarnos a través de la palabra de Dios a destruir esas cosas y formar una nueva forma de pensamiento y de relación. Les recomendamos todos los libros, lamentablemente no los tenemos en español en el momento. Miguel, ya hablamos hasta aquí de cómo identificar esa resistencia al cambio. La pregunta ahora sería, ¿cómo vencer esa resistencia al cambio? Bueno, yo creo que las palabras de Jesús nos pueden ayudar. Cristo dijo en un momento dado, claro, no está hablando de consejería, pero Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Un consejero que haya aprendido de Cristo a ser manso y humilde va a tener mucho más éxito en vencer esa resistencia, porque va a ser una persona que le va a brindar confianza al aconsejado. Entonces yo diría que esa es la primera cualidad. Tú necesitas, si eres consejero o consejera, tú necesitas desarrollar mansedumbre, necesitas desarrollar humildad para poder manejar a tu aconsejado con sus temores, miedos, barreras, todo eso. En segundo lugar, yo creo que es muy bueno cuando el aconsejado puede ser vulnerable. Y
Vamos a usar un ejemplo de la vida de Jesús y de nuevo, insisto, él no estaba haciendo consejería, ni estoy diciendo que estos son principios, que la aplicación directa de este pasaje es consejería. Cristo estaba tratando de traer salvación a esta mujer, pero hay principios secundarios de aplicación. Cristo se encuentra con la samaritana en un lugar donde había mucho sol, hacía mucho calor y hay un pozo. La samaritana ha ido ahí a buscar agua y Cristo le dice, dame de beber. En otras palabras, yo tengo sed. Si había alguien que podía calmarse la sed, era Cristo. Así es. Lo podía hacer por un milagro. Como hombre podía sacar agua, no tenía que pedirle a esta mujer que le diera de beber, etcétera, etcétera. Y sin embargo, él se hace vulnerable ante ella. Y eso permitió, aunque él estaba buscando su salvación, pero permitió que la mujer se pudiera hacer vulnerable a la hora de comenzar a hablar de ella, de su pecado, que es donde Cristo quiere llegar. Cristo quiere llegar al meollo de su pecado para que ella pueda confesar, arrepentirse, él perdonarla y darle salvación. Bueno, la vulnerabilidad, el hecho de que yo te pueda decir, yo he estado ahí, o que tú puedas sentir que yo soy tan humano como tú en nuestras emociones, yo creo que tiene un gran sentido de respuesta en el otro a favor del proceso de consejería. ¿Tú crees que podríamos tomar estos dos elementos que tú acabas de mencionar, tanto lo que es el ser manso y humilde y el ser vulnerable, y no solamente utilizarlos como si fuéramos consejeros, sino si una pareja, por ejemplo, un esposo, puede utilizar estos principios que hemos venido hablando y todo este tipo de directrices que tú has venido dando para quizás tratar de arreglar un problema con su esposa directamente? Definitivamente. Yo te puedo hablar de mi propio matrimonio. Cada vez que a lo largo de 30 años de matrimonio que tenemos, yo no supe ser manso y humilde. Eso disparó barreras en mi esposa. Eso es natural, la respuesta es una barrera de defensa a la no mansedumbre, a la no humildad. Definitivamente, si yo puedo ser vulnerable y cuando quizás ella me cuenta una experiencia negativa, en vez de corregirla y señalarla, yo pueda decir, sabes que así somos, yo sé cuando yo he hecho eso, yo sé tú te sientes mal y yo puedo entender, porque yo me he sentido mal. Yo cuando me pasó eso la última vez, traté de arreglarlo de esta manera, ya más que un señalamiento, es como pasando una instrucción producto de una experiencia. Entonces, definitivamente, esto puede ayudar en todas las relaciones. Yo creo que no hay nada en consejería que tú fuera a aplicar fuera de consejería en tus relaciones normales que no produzca un resultado positivo, definitivamente. Por eso estamos haciendo el programa, para ayudar a todo el mundo. Tiene que ver con consejería, pero el universo de consejeros que nos está oyendo es pequeño. Yo lo que quiero es que las personas que no son consejeras puedan escuchar cómo nosotros podemos vencer, identificar cosas en nuestras propias vidas antes de llegar al consejero. Al consejero. Miguel, antes de irnos a la pausa hablábamos de cómo el consejero, hasta qué punto el consejero debe hacerse vulnerable ante su aconsejado. ¿Hay un límite para esto? ¿Debo ser yo como consejero totalmente abierta con este aconsejado? Ventilar quizás dónde estuve, por dónde Dios me guió, si yo estuve en esa situación, contársela a la persona para hacerme vulnerable y quizás que esa persona pueda identificarse conmigo. Tú necesitas ser sabio y prudente. Definitivamente debes hacerte vulnerable. La pregunta es cuándo, cómo, con quién, en qué momento. Pero definitivamente hay cosas que yo no voy a poder decir más allá de un límite. Yo tengo que evaluar ese límite. Pero cuando se trata de heridas, de ofensas, de haber estado airado en un momento, de haber estado deprimido en otro momento, realmente en cualquier momento a cualquier aconsejado tú podrás decirle, yo he estado ahí, yo sé cómo se siente, yo sé lo que es eso. Y luego entonces ya la otra persona tiene un interés en saber qué fue lo que tú sentiste, cómo tú saliste de ahí, cuéntame acerca de eso. Nosotros tenemos que ser vulnerables, nosotros no podemos dar la impresión, y nosotros los pastores mucho menos, que somos la persona perfecta, que somos Jesucristo, que no tenemos grietas, que no tenemos debilidades, porque estaríamos contribuyendo a que el otro nos idolatre, lo cual sería un pecado en la persona del otro. Lo cual es común en estos tiempos. Definitivamente. Nosotros somos personas pecaminosas en necesidad de perdón y somos ovejas del Señor también. De manera que no hay duda de eso. Usted necesita mostrar ese lado. Mira lo que Cristo hace. En Juan 4:14 le dice a la mujer samaritana,
Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. No hay duda que Cristo quiere darle salvación, pero tú tienes principios, como dije, de aplicación secundaria. Cristo está mostrando a la samaritana, mujer, yo estoy por ti, yo estoy a tu favor, yo quiero ayudarte. El consejero necesita hacer eso, el consejero cristiano necesita ver el aconsejado necesita verlo como alguien que está por él, a favor de él, para ayudarle. Y eso también nos va a ayudar a romper esa resistencia de que venimos hablando a lo largo del programa. Ciertamente, con la historia de la samaritana, una historia muy conocida, Cristo fue muy paciente y procedió lentamente al decirle, ve, llama a tu marido y ven acá. Cuando ella respondió, no tengo marido, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. ¿Por qué tú crees, Miguel, que Jesús no le dijo ahí mismo, has hablado mentira, para confrontarla? Yo creo que el consejero necesita hacer lo que Jesús hizo. Jesús no dejó caer toda la verdad de un golpe. O sea, mi propósito como consejero es llevarte a que tú encuentres la mentira que has comprado, el pecado que has cometido, la falta que has cometido, y no necesariamente, boom, dejar caer sobre ti todo el peso de la verdad. Tú tomas la verdad. Cristo no dejó caer la verdad en ningún momento. Él simplemente tomó la verdad en un principio y la fue llevando poco a poco hasta que ella encontró, en primer lugar, su mentira y en segundo lugar, la verdad que Cristo le estaba ofreciendo. Yo creo que ese debe ser nuestro rol. Entonces, sea paciente, sea piadoso, muévase en el proceso de consejería con lentitud, como habíamos mencionado en ocasiones. Trate de validar los sentimientos del otro, no trate de decirle al otro, eso no había razón para sentirte así. La persona tuvo razones, quizá fue pecaminoso, pero tú puedes decir, sabes que humanamente yo entiendo tu reacción. Y luego explicar bíblicamente cómo puede hacerlo diferente, qué es lo que place a Dios. Como consejero cristiano, si usted es cristiano, usted debe orar para comenzar, orar para terminar. Preséntese a Dios en primer lugar al comenzar y termine dándole gracias a Dios por lo que ha hecho. Con frecuencia a mí me gusta orar con el aconsejado al principio, decirle, Dios, tú dices que si a alguien le falta sabiduría, que venga donde ti, que tú la dan abundancia. Yo quiero recordarme eso y recordárselo al aconsejado. Así es. Y en segundo lugar, decirle a Dios, llévanos hasta donde tú quieres llevarnos en este momento, en esta consejería. Porque a veces tú piensas que tú vas a llegar hasta un punto y Dios tenía otra agenda en mente. Yo quiero llegar al punto donde Dios me quiere llevar. Y a veces pienso que no iba a llegar hasta ahí, Dios me lleva mucho más allá. Dependa del Espíritu Santo y su guianza todo el tiempo. Y eso es algo muy importante, Miguel, porque yo creo que una de las cosas que crea más resistencia en el aconsejado es el sentirse presionado, empujado, como que lo están forzando a reaccionar. Y probablemente eso lo que entonces cree en esta persona es que se encierre más en su propia opinión y en su propio mundo. Definitivamente. Cuando tú estás frente a eso, hay algo que se conoce en inglés como word picture, o sería una palabra que me describa un cuadro. Eso nos puede ayudar muchas veces a romper eso que tú estás hablando. La persona se siente como atrapada y de repente tú como que no sabes cómo proseguir. Y a veces la persona está tan atrapada que no sabe ni cómo explicarte lo que está pasando. Entonces a veces es bueno decirle, mira, piensa en algo que con una palabra tú me puedas definir o una frase cómo tú te sientes. Una esposa a veces me ha dicho, yo me siento como una flor que se marchitó. Eso me dice a mí que cuando ella se casó, ella se vio como una persona florida y que estaba bien. Y que hubo algo a lo largo del proceso que la marchitó. Yo tengo una idea, eso me comunica volumen de información. Claro. Alguien una vez me dijo, yo me sentí como un gusano. Eso me comunicó volumen de información. Natán el profeta hace algo distinto, pero parecido, pensando en estas ilustraciones. Él va donde David. David tiene 9 meses que cometió sus pecados de adulterio, mandó a matar a Urías, todo eso. Entonces, 9 meses después, Natán se aparece. Él tiene al rey de frente. El rey está mintiendo, negando, tapando, enterrando. ¿Cómo yo voy a vencer eso? Y le cuenta una historia. Y le dice, mira, había un hombre que tenía 2 ovejitas. Y había otro que tenía múltiples ovejas. El que tenía múltiples ovejas quería una oveja, quería comer una.
Y mandó a matar, le dijo a su siervo que tenía 2 ovejitas que matara una de las 2, cuando él tenía múltiples. ¿Qué tú piensas de ese hombre, David? David se enfurece y le dice, ese hombre merece la muerte. Y Natán lo ve y le dice, David, ese eres tú. Tú tenías todas estas mujeres en tu reino. Urías tenía una ovejita. Y esa una ovejita, bueno, ahorita hablaba de 2, Exacto. pero sería, la historia es con una Exacto, oveja realmente. sí. Tuvo una pequeña confusión y la mandaste a matar. Tú usaste esa oveja a Betsabé y luego mandaste a matar a su esposo. O sea, y David entonces descubre el peso de su pecado. Así es. Eso fue una manera inteligente de vencer, de brincar por encima de las murallas que David había construido para tapar su pecado. Eso nos puede ayudar. Yo creo que eso es una buena, es sabiduría y es prudencia. Miguel, este tema de cómo vencer la resistencia al cambio es un tema que probablemente genera muchas preguntas en nuestra audiencia, porque es un tema de consejería y los temas de consejería siempre son pero muy importantes y muy interesantes para la audiencia porque ellos se identifican con el tema. ¿Qué te parece si pasamos a nuestro segmento de preguntas y vemos cuáles son las interrogantes que nuestra audiencia tiene en el día de hoy? ¿Cómo no? Adelante. Miguel, en nuestro segmento de preguntas, la primera pregunta dice así: si soy cristiano, cristiana, y al final de cuentas voy a ir al cielo, ¿qué necesidad tengo de cambiar en esta vida si la eternidad es más larga? Bueno, yo creo que lo primero que la persona tendría que entender, ¿qué implica cambiar? Cambiar es crecer, cambiar es madurar. Si yo no cambio, yo no estoy creciendo, yo no estoy madurando. Mi falta de crecimiento, mi falta de madurez genera insatisfacciones en mí y me mantiene alejado de Dios. Entonces, la necesidad de cambiar, yo no puedo pensar egocéntricamente de que, bueno, cambio ya cuando entro a la eternidad porque la eternidad es más larga. No, yo necesito comenzar a acercarme a Dios en el día de hoy y al final el beneficiado soy yo. Dios no va a cambiar si tú te quedas lejos o cerca. Quien se beneficia de sus bendiciones y de su relación soy yo. Y no hay manera de que yo pueda experimentar una relación cercana e íntima con Dios en la inmadurez espiritual y o emocional. Eso nos ayuda a pensar de una manera distinta y el propósito de Cristo en esta tierra es cambiarme a su imagen. Por tanto, para complacer a Cristo incluso, yo necesito estar dispuesto a cambiar. La segunda pregunta dice, yo quiero cambiar, pero cuando lo intento en mis propias fuerzas, no puedo. ¿Cómo cambio? Excelente pregunta porque nadie puede cambiarse a sí mismo, esa es la realidad. Lo único, y eso es una buena observación, porque las parejas luchan, la esposa tratando de cambiar al esposo, el esposo tratando de cambiar a la esposa, y si tú no te puedes cambiar a ti mismo, Elaina, mucho menos a tu esposo. Así es. La única persona que me puede cambiar es Dios. Por tanto, la parte que a mí me corresponde es estar dispuesto a exponerme a la palabra de Dios, que me va a examinar, que me va a discernir mis intenciones, exponerme a la verdad y estar dispuesto a operar los cambios necesarios. Pero al final, Dios tiene que operar el cambio. Yo tengo que pedirle a Dios que obre en mí. Yo tengo que pedirle a Dios la disposición. Dios pone en nosotros el querer y el hacer, dice su palabra. Si yo no tengo, yo puedo tener el querer cambiar, como dice la pregunta, pero yo no tengo el hacer, no tengo la posibilidad. El apóstol Pablo, ¿qué decía? Yo cuando quiero hacer algo, no lo hago muchas veces, y cuando no quiero hacer algo, termino haciéndolo. ¿Quién es que me va a ayudar? Dios. Dios es la persona que tiene que venir a tu vida, cambiar tu corazón, cambiar tu mente, romper la esclavitud al pecado y mover tu voluntad en la dirección del cambio. Miguel, ¿cómo vencer la resistencia al cambio ha sido nuestro tema en el día de hoy? ¿Cómo nos despides? Bueno, tengo un consejo y es que si usted oyó este programa, que pueda quedarse con nosotros a lo largo de los demás programas, no simplemente para que esté con respuestas, pero es una serie y esta serie va a ilustrar múltiples cosas. Cómo yo levanto resistencia, cómo yo la venzo, pero va a hablarme también de mis miedos, de mis temores, de cómo cambiar, de qué cosas yo tengo que cambiar, qué hacer para cambiar. Pero lo primero que yo quisiera puntualizar ya al finalizar es que cada uno de nosotros está en necesidad de cambiar.
yo tengo que seguir cambiando. La única manera de yo pensar que no necesito cambiar más es si yo fuera el producto acabado, en cuyo caso yo tendría que pensar que ya Dios me hizo a la imagen de Cristo y no, todavía nosotros distamos mucho de la imagen de Cristo. De manera que año tras año yo tengo la necesidad, yo como consejero, yo como pastor, tengo la necesidad de seguir cambiando la dirección de la imagen de Cristo. Yo creo que esta serie le puede ayudar enormemente a descubrir cómo cambio y a descubrir también que solamente el Espíritu de Dios, vía la aplicación de la palabra de Dios a nuestros corazones, tiene la capacidad de producir los cambios necesarios para que tú puedas encontrar plenitud, gozo y satisfacción en tu vida. Quédese con nosotros. Miguel, muchísimas gracias por esta serie. Es el segundo programa de Sanar es Cambiar. Esperamos entonces que podamos finalizar esta serie para la gloria de Dios con éxito y que muchas personas pues se identifiquen con cada tema que estamos tratando a lo largo del programa. A ustedes, amigos televidentes, la invitación como siempre para que visiten nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos encontraremos en una próxima ocasión.